Hoy continuaremos con la serie de rasgos de un corazón renovado. El día de hoy veremos que un corazón renovado está dispuesto a dar. Un corazón renovado está dispuesto a dar. Es interesante que en la Biblia la palabra creer aparece 272 veces. La palabra orar 371 veces. La palabra amar 714 veces. Pero la palabra dar aparece 2162 veces. ¿Por qué la palabra dar aparece tantas veces en la Biblia? Porque quiero decirte que el dar está en el corazón de Dios. El dar está en el corazón de Dios. El pasaje posiblemente más famoso de la Biblia, más estudiado de la Biblia, que más se repite de memoria, es Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante ver cómo en el carácter de Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, está el dar. Dice que dio a su Hijo, a su único Hijo, dio lo más valioso que tenía. Por eso un corazón renovado, uno de los rasgos del corazón renovado es que está dispuesto a dar. ¿Está dispuesto a dar qué? Está dispuesto el corazón renovado, el verdadero creyente está dispuesto a dar tiempo, a dar sus dones, sus talentos, sus habilidades, inclusive los recursos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Cuando dejamos de dar, nos volvemos autosuficientes, orgullosos y egoístas. Cuando dejamos de dar, nos convertimos en autosuficientes, orgullosos y egoístas. Los recursos que tenemos, las habilidades, lo que tenemos nosotros se convierte en nuestro Dios, en aquello que confiamos, en aquello que esperamos, en aquello que creemos. Sabes que hablando de los recursos, hablando del dinero de manera particular, Jesús establece ahí en Mateo capítulo 6, versículo número 24, dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje en particular, hablando acerca de dar y hablando acerca de las riquezas, nos enseña tres cosas. En primer lugar, tú no eres el Señor. Tú no eres el Señor. Hay un Señor, el cual está por encima de tu vida. Número dos, vas a servir a alguno, o le vas a amar a alguno, vas a confiar en alguno de ellos dos. Y número tres, confiarás en que alguno te va a ayudar en el tiempo de necesidad. Te va a ayudar en el tiempo de necesidad. Y sabes que la confianza que pongas en el Señor, en Dios, o en las riquezas, en las cosas que tienes, va a determinar tu comportamiento. Va a determinar tu comportamiento. Mira, primera de Timoteo 6:10 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mira, quiero decirte algo y quiero aclarar algo. No dice este pasaje que es malo el dinero. Lo malo está en que confíes en el dinero. Porque confiar en el dinero es algo inestable. Pero Dios, en el Dios en el que creemos, podemos confiar y esperar en Él. En este mismo capítulo, en este mismo pasaje, unos versículos más adelante, el apóstol Pablo exhorta a los ricos y les da la perspectiva correcta en cuanto a las riquezas. Primera de Timoteo 6, 17 y 18 en la Biblia Dios habla hoy, dice de esta manera: a los que tienen riqueza de esta vida, mándales que no sean orgullosos, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien,
que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y a compartir lo que tienen. Es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo está diciendo, mira, no es mala la riqueza, no es malo tener dinero, la cuestión es cómo lo administras y quién es el Señor de tu vida, porque eso determinará el comportamiento que tengas en cuanto al dinero y en cuanto a la vida, Por eso dice aquí, mándales a aquellos que son ricos, que sean ricos en buenas obras, que estén dispuestos a ayudar, que estén dispuestos a compartir lo que tienen. Quiero preguntarte algo. ¿En quién estás confiando? ¿Confías en Dios o en las riquezas? Sabes que cuando damos, mostramos que Dios es nuestro Señor y que confiamos en Él. Y quiero poner en este momento 6 puntos del por qué un corazón renovado está dispuesto a dar. En primer lugar, damos por la gracia de Dios. Damos por la gracia de Dios. Segunda de Corintios 8:1 dice la palabra del Señor: así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Sabes que las iglesias de Macedonia eran unas iglesias que estaban... Macedonia es una región, algunos consideran que era la iglesia de Filipo, de Tesalónica y de Berea. Y me llama la atención que el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios está hablando a esta iglesia que al parecer era una iglesia que tenía muchos recursos, era una iglesia que estaba en una zona comercial, una iglesia a la cual no le hacía falta nada. Sin embargo, habla a esta iglesia acerca del ayudar, acerca del dar a los demás. ¿Por qué? Y pone como ejemplo a estas iglesias que estaban atravesando algunas situaciones complicadas que veremos más adelante. Es interesante que el apóstol Pablo dice, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia. Mira, cuando habla acerca de la gracia de Dios, esta palabra gracia es charis, y se usa alrededor de 10 veces en el capítulo 8 y el capítulo 9. Y se usa en el sentido del amor no merecido, de que no tenemos mérito delante de Dios y que solamente hemos recibido este favor por gracia, hemos recibido este favor por la bondad y la misericordia de Dios y lo hemos recibido en Cristo Jesús. Y Pablo empieza diciendo esto, hermanos, porque la primera cosa que nosotros debemos de ver es que si nosotros damos es por la gracia de Dios, es porque hemos recibido el favor de Dios, es porque hemos recibido el perdón de Dios, es porque Dios nos ha perdonado, nos ha ayudado y nosotros merecíamos el castigo eterno, pero ahora nos ha rescatado y nos ha dado vida eterna. Y esa gratitud debe de llevarnos a nosotros a estar dispuestos a dar lo que tenemos, a compartir lo que tenemos, a darle al Señor lo que le corresponde. Por eso dice ahí que ellos, empieza este pasaje diciendo, hablando de que ellos recibieron la gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros debemos de pensar que lo hacemos simplemente por la gracia de Dios, porque Dios nos rescató, porque no merecíamos el amor, no merecíamos el perdón, no merecíamos la salvación. Pero Dios nos las dio y ahora nosotros debemos demostrar esta gracia de Dios también ayudando a los demás. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es de nosotros que seamos muy generosos, no es de nosotros que seamos muy desprendidos, es que el amor de Dios, es que la gracia de Dios que experimentamos, ahora nosotros podemos manifestarla. ¿Cómo? A través de dar, a través de ayudar, a través de poder ser empáticos con nuestro prójimo. En segundo lugar, no solamente damos por la gracia de Dios, sino damos no dependiendo las circunstancias. Versículo número 2 de 2 de Corintios 8. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Me llama la atención, hermanos, que en este pasaje el Señor está poniendo la situación de la iglesia. La situación de la iglesia. La iglesia estaba en tribulación, estaba en prueba, estaba en lucha. Algunos consideran que estaba siendo perseguida por el evangelio. Pero ellos no pensaron en sí mismos. Ellos no pensaron en su propia problemática, en su propia necesidad, sino que dice ahí que el gozo abundó. Que el gozo abundó, porque sabes que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando tú buscas al Señor, como dice su palabra, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Vamos a encontrar fortaleza en medio de la tribulación. Me llama la atención que también dice que estaban en una profunda pobreza. Yo creo que por causa de la persecución estaban en una profunda pobreza. Sin embargo, dice la Biblia que abundaron en riquezas de su generosidad. No dieron de su abundancia, al contrario, dieron en su profunda pobreza lo que tenían para ayudar a los demás. Quiero decirte que el dar no depende de lo mucho o lo poco que tengas. Dar depende de una actitud del corazón. Por eso damos, no dependiendo de las circunstancias. El Señor Jesús nos habla de una historia. Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Dice de esta manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Me llama la atención porque si nosotros nos quedáramos hasta este punto y el Señor nos preguntara quién echó más dinero, nosotros pensaríamos, pues los ricos echaron mucho. Y esta mujer dio apenas unas pequeñas monedas, las blancas, el cuadrante, eran de las monedas más pequeñas que había en cuestión de valor. Pero Jesús siempre nos hace ver el verdadero sentir. Y vemos también en la historia que acabamos de ver, ellos en su pobreza dieron lo que tenían. Dice adelante: entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Por eso, hermanos, mira, qué tan interesante es esto. Nosotros debemos de dar no dependiendo de las circunstancias. Tal vez tienes poco, tal vez tienes mucho, pero tienes que estar dispuesto a dar. Ahora, yo creo que muchas veces para los ricos es más difícil dar que para los pobres. Escucha, para los ricos es más difícil dar que para los pobres. ¿Por qué digo esto? Mira, acabamos de regresar de la Sierra Norte y la verdad, los hermanos, pues las condiciones económicas no son tan buenas. Ahorita también ellos con la pandemia pues no han tenido mucho trabajo. Pero te digo que ellos se organizaron y nos recibieron y nos dieron. Y les preguntamos, les dijimos, ¿cómo le vamos a hacer con la comida? Y ellos nos dijeron, no se preocupe, ya nos organizamos aquí, ustedes vengan y va a haber comida y va a haber lo que ustedes necesitan. Aún en su pobreza ellos estuvieron dispuestos a darnos lo que tenían. Tercer punto, un corazón renovado está dispuesto a dar. ¿Sabes? Damos nosotros voluntariamente, debemos de dar voluntariamente. 2 de Corintios 8:3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros damos sin sentirnos obligados. Qué hermoso es cuando nosotros damos porque hay un corazón agradecido, porque hay gozo, porque sabemos que del Señor viene la bendición y el Señor nos ha dado y eso lo podemos compartir. Qué hermoso es cuando nosotros lo hacemos voluntariamente. Porque cuando damos voluntariamente, lo hacemos con la actitud correcta. Nadie nos obliga a hacerlo. No lo haces con tristeza, ni porque no queda de otra,
sino cuando lo damos voluntariamente, lo hacemos consciente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué es lo que hacemos? ¿Y para quién es que lo hacemos? Así que, hermanos, nosotros debemos aprender a dar como esta iglesia, que dieron con agrado, que dieron de voluntad propia, conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de ella. Qué hermoso ver que el que podemos dar y compartir lo que tenemos de esta manera. Número 4, damos porque es un privilegio. Damos porque es un privilegio. En el versículo número 4 dice, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me llama la atención que dice que la iglesia pidió con ruegos que les concediesen este privilegio de ¿qué? De ayudarles, de enviarles una ofrenda. Mira qué actitud tan tremenda de esta iglesia. Sabes, hace ya varios años, estábamos yendo a Tuzamapan de Galeana, a la Sierra Norte, y me acuerdo que antes de irnos, un hermano me dio una ofrenda, un hermano de allá me dio una ofrenda, y la verdad es que era una ofrenda pequeña, la verdad era muy pequeña la ofrenda. Me dijo el hermano, pues para que compre algo, para que se tome algo en el camino. Y la verdad, cuando yo veía las condiciones en las cuales ellos estaban, yo decía, no, ¿cómo voy a tomar este dinero? Pero en la mente el Señor me dijo, tómalo. Entonces, pues, después de que me rogó varias veces, le dije, pues está bien, hermano, gracias, Dios le bendiga. Yo pensé, Él lo necesita más que yo, pero ¿sabes ¿cuál fue la sorpresa? Yo regresé a los 15 días a la casa de este hermano y me contó esta historia y me dijo, fíjate que después de que ustedes se fueron, el presidente municipal me llamó y me dijo, mira, tengo aquí unos bultos de cemento, un bulto de cal, y pues ya tienen tiempo ahí, se van a echar a perder, mejor llévatelos tú y ocúpalos. Me llamó mucho la atención porque su casa no tenía piso de cemento, y a los 15 días que llegamos ya su casa tenía una cuestión del piso de cemento, y se quedó muy grabado este acontecimiento, porque yo no quería tomar la ofrenda, pero Dios lo puso en su corazón. Es un privilegio, y entonces, hermanos, Dios bendijo a este varón, yo creo que 10 veces más de lo que él me dio. Y yo le agradezco al Señor por eso. Y es tan importante entender que cuando nosotros damos, debemos de hacerlo porque es un privilegio ayudar. Mira, Hechos 20:35 en la Nueva Traducción Viviente dice, y he sido ejemplo constante de cómo puede ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Debemos recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Es importante, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a dar, porque dar es un privilegio. No lo hagas porque no queda de otra. Da porque es un privilegio el dar. Número 5, el secreto de dar correctamente. Versículo número 5 de 2 de Corintios 8 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo revela cómo estos hermanos pudieron dar por la gracia de Dios, pudieron dar no dependiendo de las circunstancias que estaban viviendo, pudieron dar voluntariamente, pudieron dar porque era un privilegio, lo dieron, y revela el secreto, lo dieron porque primeramente estuvieron dispuestos a darse al Señor, darse a sí mismos al Señor. Inclusive yo creo por el contexto es que si estaban siendo perseguidos por el Evangelio y algunos estaban siendo martirizados por el Evangelio, estuvieron dispuestos a dar su vida. Y sabes que cuando tú estás dispuesto a darle al Señor tu vida, las demás cosas no tienen importancia.
Las demás cosas son efímeras. Las demás cosas materiales que podemos tener son pasajeras porque tenemos puesta la vista, los ojos en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Y el secreto, hermanos, de dar correctamente es que debemos primero darnos al Señor y decirle: Señor, tú eres el dueño de todo. Y nosotros solamente administramos lo que tú nos das. Por eso estos hermanos pudieron darse y dar de su pobreza, porque estuvieron dispuestos primeramente a dar su vida al Señor. Las demás cosas en realidad no tenían valor. Las demás cosas perdieron su valor cuando tú estás dispuesto a darte al Señor. Sabes que la mayordomía involucra todo lo que somos y tenemos. Si tú te das al Señor, pues ya no hay más que dar. La mayordomía cristiana es un termómetro de la madurez espiritual. Los creyentes no somos dueños de nada, solamente somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Así que estos entendieron, esta iglesia o estas iglesias entendieron que primeramente debían de darse al Señor. Y cuando se dieron al Señor, entonces, al dar lo demás, lo hicieron con la actitud y de la manera correcta. Por último, quiero dar las recompensas de dar. Ahora, quiero decirte algo. Mira, nosotros debemos de dar por estas cosas que vimos antes, por estos 4 puntos que vimos antes, y de la manera correcta hay que darnos primero al Señor. Ahora, las recompensas vienen como una consecuencia del dar de la manera correcta. He escuchado a muchas personas que tratan de convencerte de que tú des para recibir las recompensas, pero creo que es la manera equivocada. Tú no des por la recompensa, tú tienes que dar por los motivos correctos, porque te has dado al Señor primeramente. Ahora, estas recompensas son para ti cuando tú lo haces de la manera adecuada, cuando tú das sin esperar recibir nada a cambio, ¿verdad? Cuando tú das, como dice el Señor, es más bienaventurado, es más dichoso, hay más dicha en dar que en recibir. Cuando no esperas nada a cambio, entonces el Señor va a bendecir tu vida. Pero no lo hagas por la bendición, hazlo por la gratitud, por el agradecimiento a Dios, porque te has dado al Señor. Las recompensas de dar, en primer lugar, vas a cosechar lo que sembraste. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que dice el Señor que si tú siembras escasamente, no esperes tener una cosecha abundante. No, va en contra de esta ley de la siembra y la cosecha. De acuerdo a como tú hayas dado, va a ser la manera en que tú coseches. Ahora, de nuevo, no lo hagas por la cosecha, hazlo por los motivos correctos, pero este es algo que el Señor te dice: no podemos violar este principio. Entonces, en primer lugar, vas a cosechar lo que has sembrado. Y yo te preguntaría, ¿cuánto has sembrado? ¿Cómo lo has sembrado? Porque muchas veces queremos una cosecha abundante cuando no estamos sembrando de la manera adecuada. En segundo lugar, inciso B, Dios ama al que lo hace correctamente. Mira, en primer lugar vas a sembrar lo que has cosechado, cualquier cosa, esta regla es para todo. En segundo lugar, Dios ama al que lo hace correctamente. Versículo número 7 de 2 de Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú lo haces, no con tristeza, cuando no lo haces porque, bueno, pues ya no hay no nos queda de otra, porque cuando tú lo haces con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, lo haces por la gracia de Dios, lo haces voluntariamente, lo haces porque es un privilegio, entonces dice que Dios ama a aquel que da con alegría. Hace sonreír a Dios. Hace sonreír a Dios cuando tú lo haces de esa manera, cuando lo haces correctamente. Y la tercera cosa, inciso C,
La recompensa de dar tiene una recompensa eterna. Mateo 10:42 nos dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Me llama la atención, hermanos, que todo lo que tú y yo hagamos tiene una recompensa, y tiene una recompensa eterna. El Señor dice que no es injusto para olvidar la obra de vuestro trabajo. No es injusto para olvidar cuando tú te desprendiste de algo y lo diste. Sabes que cuando nosotros damos y estamos dispuestos a dar, hay una recompensa eterna. Pero lo más importante es que nosotros mostramos a los demás que nuestro corazón ha sido renovado. Y que porque está renovado, o porque ha sido renovado nuestro corazón, estamos dispuestos a dar. Te pregunto una cosa para terminar. ¿Estás dispuesto a dar o solo quieres recibir? ¿Estás dispuesto a dar o solo quieres recibir? Un corazón renovado está dispuesto a dar. Oremos. Amoroso Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este mensaje. Ayúdanos, Padre, a ser de un corazón generoso, que a través de que has renovado nuestro corazón, nosotros estemos dispuestos a dar en primer lugar lo que a ti te corresponde, a dar cuando alguien esté en necesidad, en aflicción, en ayuda, a dar, Padre Celestial, tiempo, dones, talentos, habilidades, recursos, Señor. Ayúdanos a ser fieles administradores de lo que tú nos has dado y enséñanos, Padre, a que el dar es un privilegio y que, como tu palabra dice, más bienaventurado, o hay más dicha, hay más bendición en dar que en recibir. Ayúdanos, Señor, a que ese sea un lema en nuestra vida y que nosotros podamos dar, no dependiendo de las circunstancias, ni de la persona a la que se le da, ni de nuestras circunstancias, sino que si hay oportunidad de hacerlo, lo hagamos y a través de esto honremos y glorifiquemos tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.